En julio próximo arranca una intervención mayor al tren ligero para mejorar los tiempos de traslado y aumentar su capacidad. Por estas obras no habrá servicio en 10 estaciones durante 6 meses. Enrique Muñiz tiene los detalles. Ponga mucha atención. El tren ligero de la Ciudad de México transporta a 110,000 usuarios diariamente a lo largo de sus 18 estaciones en 13 kilómetros de longitud. El problema es que la falta de mantenimiento en vías que datan de 1904 y algunos tramos de 1890 provocan lentitud en el paso de los trenes y aglomeraciones de pasajeros. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México iniciará obras de mantenimiento mayor en las vías que van del tramo Tasqueña a Estadio Azteca, con una inversión de 245 millones de pesos, los cuales contemplan señalamientos y obras de repavimentación en las vías que se encuentran sobre el asfalto. No una reparación menor, sino una reparación mayor para poderle dar 50 años más al tren ligero. Y al mismo tiempo se está haciendo una evaluación de los trenes para saber si es factible repotenciarlos, sobre todo los trenes que requieren un mantenimiento mayor, o si es necesario la compra de nuevos trenes. Para las obras, se cerrará el tramo Tasqueña-Estadio Azteca por 184 días, es decir, del 1 de julio al 31 de diciembre. Para mitigar la falta de servicio en las 10 estaciones de mantenimiento, se habilitará el servicio con 45 unidades de RTP. Vamos a tener un servicio de apoyo de la RTP con una transferencia en nuestra estación de Huipulco. Los pasajeros que vengan de Xochimilco descenderán en Huipulco, habrá un encauzamiento y ahí estarán esperando los autobuses de RTP para trasladarlos a su destino en Tasqueña. Con la obra terminada, habrá una reducción del 40% del tiempo de traslado, además de aumentar al doble la capacidad de pasajeros, de 2.600 a 4.500 por hora sentido, detallaron las autoridades capitalinas.